Raúl ya prendió su cámara. Falta Jorge, Karen y Eduardo, por favor. Eduardo también puede. Comenzamos. Eduardo está trabajando, Miss, entonces vamos a darle Oportunidad. Ok. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy son sujetos del derecho. Este tema, Raúl, ya lo debes de conocer, yo creo. Y bueno, Eduardo, quiero pensar que también, pero forma parte de. Los sujetos del derecho. Aquí. Vamos a ver que se dividen en el derecho, en la división de personas morales y jurídicas, las personas físicas y cómo empieza la personalidad y la extinción de la persona en su caso, el derecho de la libertad, el derecho de petición, el derecho de acción y los derechos políticos, así como los atributos de las personas, la capacidad de goce y ejercicio y nombre, domicilio, patrimonio, estado civil y nacionalidad, que son los atributos de las personas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Una persona física. Una persona física es el ser humano desde que nace y es viable hasta que muere, a quien se le atribuye capacidad de goce y de ejercicio y que desde que es concebido se le tiene por persona para los efectos declarados por la ley. Es viable un ser humano que ha vivido 24 horas o que se registra antes de ese tiempo en el registro civil, aunque posterior a eso fallezca. ¿Alguien está a favor de este concepto, Karen? ¿Crees que es una persona física? Sí. Y entonces, si lo matas antes de en las 23 horas de nacidos, ¿ya no es persona? Ah, bueno, no, sí, también es persona, pero por el simple hecho de que, pues, nació, bueno, todo depende. Sí, sí aplica, porque aunque nazca, pues, ya nació, sea vivo o muerto, pero pues ya es persona. Si un bebé nace muerto, ¿es persona? Sí, por ser humano. O jurídicamente hablando. O en otra situación, sí es una persona, es una personita desde desde que está en el estómago de su mamá, pero jurídicamente hablando tienen que tener dos requisitos, que es nacer vivo y permanecer vivo 24 horas, o bien llevarlo antes de ese tiempo al registro civil para que tenga derechos como tal. O sea, si no es registrado, no cuenta como persona. No, porque directamente lo que vas a hacer es un acta de función. Sí, es una persona para ti y para mí, pero para el principio formal de derecho, una persona humana tiene que tener esas dos características. Si bien es cierto, ya también se protegen ahorita los derechos desde el tercer mes de la concepción en algunos estados, en otros, desde que tú engendras un niño o una personita, ya tiene derechos, el derecho al no ser abortado o a no haber interrupción del embarazo, ya cuenta con derechos, pero como tal, el concepto de persona física dice el Código Civil en el artículo 2.1 del Estado de México que tiene que tener estas dos características, haber nacido vivo y vivir 24 horas. Yo creo por eso es la definición de persona física, ¿no? Porque Así ser humano se puede decir que sí prácticamente desde que se concibe, que será su nacimiento, pero ya persona física es cuando ya ejerce derechos jurídicos, yo creo que por eso es la definición, ¿no? O sea, Así es, una persona física es. Yo tengo una duda, perdón que interrumpa. Entonces, ¿cómo se le aclara o atribuye a esas personas que pues, nacen muertas?
son personas, pero no son personas físicas. Yo creo que el término física es precisamente jurídicamente para otorgarle los derechos, ¿no? Ok. Es decir, una persona que nace muerta, no, el único o el derecho que tiene es el derecho a ser enterrado o inhumado o cremado, pero no puede ser sujeto de derechos como otorgarle a lo mejor un domicilio, otorgarle un nombre, porque no cuenta con esos derechos. Una persona física, como bien lo dice Raúl, es porque estás tocándola físicamente y es susceptible de derechos y obligaciones. ¿Dudas, Karen? No, está bien. Después dice que el inicio de la persona es la capacidad jurídica de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. La capacidad jurídica, vuelvo a repetir, es la aptitud de contraer derechos y tener obligaciones. Dice que se adquiere con el nacimiento. Un bebé que nació vivo y viable tiene el derecho de ser registrado. Primero que tiene derecho es a tener un nombre, que más adelante lo vamos a ver, tiene derecho a tener un domicilio. Si un bebé llegan y lo abandonan, lo primero que hace el Estado, pues es darle esos derechos. Y se pierde con la muerte, dice el Código Civil. Sin embargo, después de la muerte, pues tenemos el derecho sucesorio. Aún ahí hay derechos. Si tú dijiste, yo quiero que mi bien se le pase a mi hijo y lo quiera agarrar tu hermano, tienes el derecho o tiene el derecho esa persona que ya falleció de que su voluntad se haga válida mediante un juicio sucesorio. Y aquí, bueno, entonces el derecho de las personas, inicio de la persona, ya no persona física, de la persona inicia desde el momento de la concepción y el derecho es a la vida. No puedes, bueno, ya hay estados que permiten el aborto de manera legal y aún así antes de cierto tiempo de gestación. Antes de que esa persona nazca y no sabemos si va a nacer o si va a haber un aborto espontáneo involuntario, ya están protegiendo los derechos de esa persona. Y se pierde con la muerte, y volver se pierde posterior a la muerte porque estás tutelando la voluntad de ese ser que ya falleció. Aunque él ya no esté, aunque no haya dejado un testamento y su voluntad no exista o no haya sido plasmada en un documento, tiene derechos de esos bienes a los que fue propietario en vida. Después, extinción de la persona. El fin de la persona se da por la muerte, por lo tanto es necesario precisar el momento en que ocurra, ya que se producen una serie de efectos jurídicos, los cuales pueden variar por el momento de que una persona fallezca. Aquí estamos hablando de los derechos que tiene una persona viva. La Ley General de Salud es muy clara, dice que una persona tiene que estar muerta. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque también nuestro Código Civil nos da la opción de la presunción de muerte y la ausencia, la presunción de ausencia, o cuando una persona está ausente. Cuando por una persona dejas de conocer de ella por más de año y medio, puedes solicitar que se declare ausente. Al declararse ausente, entonces los bienes y los derechos a los que tiene facultad esa persona pasan a ser distintos. Ejemplo, en una pensión alimenticia, una persona tiene la obligación de dar pensión alimenticia, pero por año y medio no se encuentra, se lleva el procedimiento judicial y entonces es declarado ausente. ¿Quién va a ser ahora o a quién le vas a reclamar la pensión alimenticia? Ah, bueno, pues si a lo mejor era el papá, se la vas a declarar, vas a demandar a los abuelos o a los familiares hasta el 4º grado. Por eso se hace se solicita que se declare ausente la persona. O en su caso, si una vez declarada ausente, se puede hacer la presunción de muerte. Posteriormente puede llegar, pero se puede declarar o se puede hacer ese juicio mediante una demanda civil para declarar la presunción de muerte de esa persona y poder seguir avanzando con los derechos. Y dice la Ley General de Salud que una persona pierde la vida cuando se presenta la muerte encefálica o el paro
irreversible, que es marca fracción 1, la ausencia completa y permanente de conciencia. Fracción 2, la ausencia permanente de respiración espontánea. Y fracción 3, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestando por arreflexia pupilar y ausencia de movimientos oculares. O sea, sí es muy clara la ley, sí nos dice cuando una persona está muerta, inclusive post-mortem podemos tener reacciones, pero si ya fue declarada muerta, bueno, precisamente cuando tú estás o llevas derecho penal y esas situaciones, ya las situaciones después de la muerte, bueno, todavía el cuerpo puede moverse como una reacción cadavérica, pero ya fue declarado precisamente por un médico legista esta muerte. ¿Dudas sobre las personas físicas? Hay dos restricciones de la personalidad, que son la minoría de edad y la interdicción. ¿Qué es la interdicción, Karen? ¿Has escuchado el término? No. ¿Tú, Raúl? No, tampoco lo he escuchado. La minoría de edad, bueno, pues es que eres una persona capaz de tener obligaciones hasta los 18 años. A los 18 años, que es la mayoría de edad, bueno, adquieres más obligaciones. Y la interdicción es cuando una persona no tiene la capacidad de realizar sus actos por sí sola, sus actos jurídicos. Por ejemplo, una persona con algún síndrome de Down, a una persona con alguna situación de salud, se declara en estado de interdicción porque no puede ejercer por sí solo sus derechos y obligaciones. Necesita de un tutor. Esa es una restricción a la personalidad. Puede tener 20 años, pero no tiene la capacidad de hacerse responsable de cumplir con sus obligaciones o de solicitar y ejercer sus derechos. También para que una persona o tengamos la situación fehaciente de que está en estado de interdicción, tiene que ser declarado por un juez de lo familiar. Por ejemplo, una persona de 20 años va a heredar una casa, pero como tal él no puede administrar la casa. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad a lo mejor de un niño con síndrome, o una persona de 20 años con síndrome de Down. No tiene la capacidad de entendimiento de controlar una casa, de mantener una casa, en su momento de pagar los impuestos de esa casa o en su caso vender esa casa. ¿Qué necesitan? Bueno, va a haber un juicio donde se declare la condición de interdicción y necesita un tutor o tutora. Esas son restricciones de la persona. ¿Interdicción equivale a incapacidad? A incapacidad. Ok. Sí. Puede ser también por demencia. Cuando una persona ya es muy, muy adulta, también llega a un estado de interdicción, que ya no tiene la capacidad de tomar decisiones. Y luego vamos a dudas hasta aquí, ¿no? No. Ok, vamos a ver las personas morales o jurídicas. También se les denomina personas jurídicas colectivas. De hecho, el Código Civil lo determina como personas jurídicas colectivas. Y en un artículo transitorio dice, también las personas, cuando utilicen el término personas morales, se van a referir a las personas jurídico-colectivas. Y son las entidades formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce la capacidad para tener derechos y obligaciones. ¿Recuerdas, Karen, que en la clase pasada hablábamos de una empresa que era una persona que tenía derechos y obligaciones, un ente? Pues una empresa es un ejemplo de una persona moral. Hablábamos de los bienes, si no mal recuerdo. Entonces yo te decía, una empresa también es un bien, inclusive las acciones de una empresa son un bien, y esa es una persona moral. ¿Por qué? Porque está constituida por dos o más personas que se
se unen con algún fin y tienen derechos y obligaciones. Por eso todas las empresas y las asociaciones civiles tienen un representante, una persona que va a hacerse cargo de esas obligaciones y de esos derechos, de pagar esos impuestos, de llevar esa normatividad. Y en el Estado también tiene las personas jurídicas colectivas determinadas por nuestro Código Civil, son el Estado, que por ahí también lo vemos en una clase de estructura del Estado, sus municipios y sus organismos de carácter público, como por ejemplo nuestro ayuntamiento. El ayuntamiento de tu municipio, el de cada uno de nuestros municipios, es un organismo de carácter público y es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque también se puede obligar en un contrato, por ejemplo. Puedes hacer un contrato de luz. Hace renta o pide que todo su municipio tenga luz y como persona jurídica se obliga también a pagarle a otra institución ese servicio. Lo mismo que el Estado. El Estado de México es una persona jurídica colectiva, que también inclusive hace convenios de Estado a municipio, de Estado a nación. Las asociaciones y las sociedades civiles, todas las asociaciones, todas las empresas están formadas por sociedades. Esas asociaciones o sociedades son unas personas morales que también son susceptibles de derechos y obligaciones. Las asociaciones y organizaciones políticas estatales, por ejemplo, los partidos políticos, llámese como se llamen para no mencionar ninguno, también son una persona jurídico-moral. También tienen derechos y obligaciones y están constituidas. Los partidos políticos tienen una constitución, llevaron una asamblea y todo eso, y son personas morales o jurídico-colectivas. Las instituciones de asistencia privada, las reconocidas por las leyes federales y de las demás entidades de la República. Como por ejemplo las instituciones, las ONG y todas estas también son personas jurídicas, ya sea públicas o privadas. ¿Dudas, Karen? Raúl no creo, pero Karen. No, está bien. Atributos de las personas físicas. Y aquí vamos a ver los atributos de la personalidad. Los atributos de las personas físicas tienen capacidad. Las personas morales tienen capacidad. ¿A qué se referirá con capacidad, Karen? Que comprende o entiende. Esa sería una capacidad entre nosotros. Ajá. ¿Cómo una persona física tiene capacidad de entender? ¿Y una persona moral cómo tendría capacidad? También puede ser para ejercer, ¿no? Para ejercer sus derechos, para... Sí, aquí la capacidad no es la capacidad de entendimiento, es la capacidad de, como lo dice Raúl, de ejercer, de hacer valer, adquirir derechos y obligaciones. Aquí tenemos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce en las personas morales no existe, en las personas físicas la capacidad de goce, que es de lo que hablábamos casi al principio y más adelante viene, es la situación que por la pura naturaleza del ser humano tenemos. Un niño tiene capacidad de goce por el solo hecho de ser niño y viene todos los derechos de los niños. Tiene derecho a la escuela, tiene derecho a una salud, tiene derecho a una vivienda digna, tiene derecho a comer, tiene derecho a distraerse. Esa sería la capacidad. Así que le vamos avanzando. La capacidad, miren, aquí está. Capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titulares de derechos y obligaciones, como lo que les ponía el ejemplo. Un bebé, por el solo hecho de ser bebé, por el solo hecho de ser persona, tiene la capacidad
de ser acreedor de derechos. Un bebé no le puedes pedir una obligación porque no lo podría cumplir, y ahí es donde sale la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la actitud o aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos. A un bebé no le puedes decir, oye bebé, ve y vota, porque es tu obligación. Pero a una persona, la capacidad de ejercicio es, en cuanto cumples 18 años, tienes la capacidad de ejercicio, ejercer ya esos derechos. A los 18 años, tu primera obligación es sacar tu credencial de elector para poder votar o ser votado en las elecciones de tu municipio, de tu estado, de tu nación. Estamos hablando de México. La capacidad de ejercicio también ya ya te pueden heredar sin necesidad de un tutor, o bien ya puedes llevar un procedimiento judicial sin necesidad de un tutor. Ya no necesitas un niño también puede heredar, una persona menor de 18 años, pero ¿qué pasaría? Pues necesitaría un tutor para que lo representara. O inclusive un niño, no sé si han escuchado que por ahí los niños dicen, estás violentando mis derechos humanos, ya ahora es muy conocido eso, ¿no? Y vean, o sea, a esa edad ya tiene la capacidad de decirlo. Ah, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? Con medio de un tutor o tutora en su caso. Después teníamos el nombre, vamos a seguir y van a ver que en el cuadrito están todas. Aquí son los atributos de la personalidad, que es nombre, que está en el cuadrito, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad y el estado civil. El nombre. El nombre es, para aspectos, designa la individualización de una persona. El nombre de las personas físicas se forma por el sustantivo propio y el primer apellido del padre y el primer apellido de la mamá. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, no sé cómo te apellides, Karen. Karen. El primero Ajá. es Ramírez. Ajá. Y el otro es Higashi. ¿Tú sabías que pudieron habértelos puesto al revés tus apellidos? Sí. ¿Por qué? No sé cómo se llama eso, pero sé que hay una ley que permite que puedas poner primero el apellido de la mamá y después el de la papá. De hecho es... Dime, Raúl, ibas a hacer un comentario. No. Ah, ok. Esa ley es tu Código Civil del Estado de México. ¿Tú eres del Estado de México? ¿Naciste aquí? Sí, pero nací en la ciudad. En la Ciudad de México creo que también lo contempla. Los papás, si se ponen de acuerdo y dicen, yo quiero que primero lleve el apellido de la mamá, lo pueden poner. Realmente pone porque es lo más usual. Y cuando no hay acuerdo o cuando los hermanos, por ejemplo, tus hermanos tienen tus apellidos, si es que tienes hermanos, o los que tenemos hermanos tienen los apellidos igual, se da por entendido ese mismo forma de poner los apellidos, pero pueden ser distintos. En el caso de que no tenga papá, se ponen los de la mamá. Anteriormente, no sé si veían que el papá no aceptaba tener un bebé. Entonces se ponían los apellidos de la mamá y ya después el papá regresaba diciendo, ¿saben qué? Siempre sí quiero que ese niño lleve mi apellido. ¿Qué pasaba? Que le ponían al acta reconocido y le ponían el apellido del papá. Todavía existen esas actas, todavía hay personas, de hecho hasta no hace mucho se hizo la reforma de que ya no puedes ponerle reconocido porque estás vulnerando un derecho. O sea, estás diciéndole que en un momento ese bebé o que ahora es una persona más grande fue discriminado. Y hasta lo plasmas en el acta dice reconocido, ¿no? Y ya entonces dice el apellido de la mamá y abajo ya el apellido correcto como se llamaría actualmente. Entonces ya también se hizo esa prohibición porque, bueno, ya ahorita lo que más saben que se está cuidando son las garantías o los derechos humanos. Entonces,
sea, sí, ya pues sí puedes reconocer un hijo, pero ya no lleva como tal la leyenda tu acta de nacimiento. Para aspectos literarios o artísticos, científicos o deportivos, bueno, se puede utilizar otro nombre. Por ejemplo, Alejandro Fernández. Él firma sus contratos con el nombre Alejandro Fernández. Sin embargo, tiene que tener otro apellido y muy probablemente tenga otro nombre, no lo sé. Pero él puede firmar un contrato con el nombre porque también ese nombre fue reconocido porque fue inscrito como derecho de autor para que les sea reconocido y pueda también, él pueda pagársele y también se le pueda obligar a cumplir ese convenio o ese contrato. Por ahí, por ejemplo, Juan Gabriel, creo que se llama, tiene un nombre muy largo, ¿no? Juan no sé qué, Valadez. Todos lo conocemos como Juan Gabriel y como Juan Gabriel firma sus convenios y sus contratos o firmaba cuando estaba en vivo. Entonces, Alberto Aguilera, creo, ¿no? sí, algo así. Entonces, ¿por qué? Porque esos nombres ya los registraron. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si yo firmo, yo me llamo Brenda y firmo como Teresa. ¿Sabes qué? Yo, Teresa, te quiero comprar a ti un inmueble. Cuando a mí me vengan a cobrar, le voy a decir, y si ya me lo dieron, yo ni soy Teresa, ¿no? Pero también, cuando yo quiera hacer eso de ese bien inmueble, van a decir, tú ni eres Teresa. Sin embargo, si yo fuera artista y me llamara Teresa y ya hubiera registrado mi nombre, bueno, entonces sí, me hago cargo de ese convenio, ese contrato que realicé. Después sigue el domicilio. Para el domicilio tenemos, una persona física puede tener tipos de domicilio, el voluntario, el legal y el convencional. El domicilio voluntario es aquel que la persona elige, que sería tu casa. El domicilio de tu casa es tu domicilio que tú elegiste y en el que pones inclusive en tu credencial de lector. O cuando te dicen y su domicilio. El domicilio legal es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Para el domicilio legal hay tres tipos de domicilio legal. El del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad y custodia esté sujeto. Ejemplo, un menor no emancipado. ¿Qué es la emancipación, Raúl? Cuando se liberan, se puede decir que llegan a la mayoría de edad, ¿no? Ajá, una forma es esa. ¿Cuál sería otra forma de ser emancipado, Karen? Cuando ellos mismos, por su pie o letra, decretan que ya no quieren vivir bajo las reglas de un adulto y se salen de ella. Ajá, o cuando se casan antes de ser menores de edad, antes de ser mayores de edad. Un menor que se casó antes de los 18 años se emancipa por el simple hecho de haber adquirido esa obligación. Claro, para casarse también hay que solicitar un permiso. Pero bueno, se pueden juntar y dicen, yo me voy de esta casa, yo ya no pertenezco al régimen de mis papás y ya quiere decir que está emancipado. El menor no emancipado tiene un régimen que es el del donde vive o de la persona que tenga la patria potestad. Por ejemplo, con los papás divorciados. Vamos a suponer que de lunes a viernes está con mamá y sábados y domingos está con papá. ¿Cuál sería el domicilio del menor? El que tiene la patria potestad, ¿no? Exactamente, el que tenga la patria potestad. Si la patria potestad la tiene la mamá, adelante. Y si la tuviera el papá, aunque solo viviera ahí sábados y domingos, sería el domicilio donde ese menor de edad sería su domicilio legal. Otra clase de domicilio legal es el del menor que no esté bajo potestad del mayor emancipado y el de su tutor. El del menor que no está bajo la patria potestad y el del mayor incapacitado, que es el del mayor en estado de interdicción. Lo mismo. Yo, por ejemplo, ya declaran a una persona en estado de interdicción y le dijeron vas a vivir con tu tutora y tu tutora es tu abuela. Ese domicilio sería el domicilio legal, donde inclusive él puede ser notificado para su procedimiento o sus procedimientos que está teniendo. El de los militares en servicio activo es el lugar del territorio en que estén destacados.
ese sería su domicilio legal. El de los servidores públicos de cuerpos diplomáticos o consulares es el lugar donde desempeñan sus funciones por más de 6 meses. Por ejemplo, mi domicilio legal es donde trabajo, o sus domicilios legales de ustedes donde están laborando. Y el de los sentenciados, bueno, es donde se les haya puesto a cumplir su pena, que siempre y cuando hayan sido sentenciados por más de 6 meses. Por ejemplo, los que están en no sé, en algún penal de aquí, en el penal de Cuautitlán, en el penal de Barrientos, en el penal de Puente Grande en Jalisco, en el penal de Topo Chico, en el penal, ese sería su domicilio legal. ¿Dónde los puedes notificar? Por ejemplo, una demanda, otra demanda que tuviera un reo, lo puedes notificar ahí, en la cárcel. O, por ejemplo, Karen, si tuvieras una demanda y no te encuentran en tu domicilio, te pueden notificar en tu trabajo, porque ese es tu domicilio legal, que está constituido, y entonces dicen, no, sabes que no la encontramos porque trabaja todo el día, entonces voy y la notifico en su domicilio laboral, que bueno, se llama domicilio legal. Y el domicilio convencional es que es el que la persona tiene derecho a designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por ejemplo, el domicilio convencional es donde tú llevas una demanda y dices, quiero que me notifiquen en tal despacho jurídico. Ahí no vives, ahí no trabajas, pero tú lo estás estableciendo para cumplir con las obligaciones de ese procedimiento judicial que tú estás llevando. No sé si han tenido la oportunidad de ver que en la demanda dicen, y establezco como domicilio los estados de este H juzgado. Quiere decir que no estás estableciendo un domicilio particular, te vas a ir a notificar directamente a los estrados. Si una notificación sale, a menos de que sea personal, se te da por entendido que tú te notificaste porque tú estableciste los juzgados para esa precisamente, para notificarte. ¿Dudas? Ok, y después tenemos el patrimonio, que es otro atributo de la personalidad. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, pecuniarios o morales, que forman una universalidad de derecho. Aquí también ya por ahí lo vimos en una clase, patrimonio es todos tus activos y tus pasivos. Tu patrimonio también son tus deudas, y tu patrimonio, bueno, pues también es tu casa, tu carro y todo lo que hayas adquirido. El Código Civil también nos marca que puede haber un patrimonio de familia que se constituye por la casa habitación y en algunos casos por una parcela. ¿Recuerdas qué derecho llevaba el de las parcelas, Karen, que lo tocamos la clase pasada? No, mismo lo recuerdo. ¿Será el agrario? ¿Derecho agrario? Derecho agrario. ¿Recuerdas, Karen, que hicimos ahí una división de derecho Social. Ajá, hicimos la división del derecho público, privado y social, y en el derecho social teníamos al derecho laboral y el derecho agrario. Me preguntabas qué era el derecho agrario en aquel momento y te explicaba que el de las parcelas, el de las tierras ejidales. Ah, bueno, el Código Civil nos marca que puedes hacer un patrimonio de familia. Tú inscribes tu patrimonio de familia, y ese patrimonio de familia no es embargable, no es vendible, pero bueno, también tiene sus candados, y uno de sus candados es que tu patrimonio no debe de superar lo equivalente a 10 veces el salario mínimo vigente en tu lugar de donde te encuentres, por ejemplo, en el Estado de México, que hay salario A y B, bueno, que no rebase esa cantidad. Lo registres como patrimonio de familia. Esto es algo que pocas de las personas hacen, pero que es importante porque inclusive en una demanda mercantil, bueno, sin una demanda mercantil, te van a embargar. Si tu casa la tienes registrada como patrimonio familiar, no te la quitan porque A ver, una pregunta, Ali. Pero sí. si no rebasa 10 veces el salario mínimo, pues eso es una cantidad mínima, ¿no? Ajá, sí, sería una casita. Pues no, ¿cuánto es el salario mínimo? No, 10,000 veces. Ah, 10,000 veces. Por ejemplo, vamos a hacer ¿por ahí alguien tiene calculadora? Sí. Creo que el salario mínimo está a 102 pesos, si no me equivoco. A ver, lo ponemos en 102. 102 por 10,000. ¿Sabes cuánto está el salario mínimo ahorita, Raúl? En 185 pesos.
185 Ajá, por 10,000. por 10,000. Ah, bueno, sí, ya es algo considerable. 1,850,000. Sí, ya digo, creo que la mayoría, sí, nuestras casas son bonitas, pero quién sabe si valgan 1,000,000. Entonces, ¿No se puede hacer así un patrimonio familiar? sí, es bueno porque llevas una demanda, lo guardas como patrimonio familiar y tiene muchos beneficios. También tiene muchas complicaciones porque para venderlo no es tan sencillo. Pero digo, muchas de las personas no queremos deshacernos de un bien, o a lo mejor sería el último recurso para una situación de emergencia, Ujú. Y eso lo haces mediante un juicio. mediante un juicio civil. Ujú. Tiene que haber una sentencia. Que haya una sentencia y ya se quede registrado en el Instituto de la Función Registral del Estado de México como patrimonio de familia. No, nunca había oído eso. Qué interesante. Sí, sí está interesante y es bueno. Ujú. Bueno, continuamos. El estado civil. El estado civil de una persona es una relación jurídica de tal modo inherente a la persona que no puede cederse ni transmitirse, por lo que las cuestiones que a ella se refieren pueden ser objeto de un compromiso o transacción. El estado civil. ¿Cuántos estados civil conoces, Karen? El concubinato, el divorcio, el casado, el viudo y el soltero. No, porque los estás leyendo. No, bueno, es que lo sé porque, bueno, he pasado Bueno, por todos menos por el de viudo. O sea, he pasado por todos menos por el de viudo. Ok. ¿Tú crees que divorciado y soltero es un estado civil, Raúl? sí, sí es un estado civil. Bien, No. porque hay gente que puede vivir, bueno, tener alguna relación, lo que usan ahora mucho los jóvenes, ¿no? Ajá, Pero legalmente es soltero. Así exactamente. que No hay no hay una formalidad jurídica que una a las personas. exacto. O sea, nada más hay 3 estados civiles, que eres casado o eres soltero. Nada más hay 2. ¿Eres casado o eres soltero? Una persona que viva con otra persona sin haber registrado antes no estaba esta figura, no tiene mucho, del concubinato. Para ser concubino, inclusive necesitas tener un documento. Si tú vas a asegurar a una persona, antes podías decirle, es mi concubino. No, ahora tienes que sacar un documento de que es tu concubino. Entonces, sería tu régimen o tu estado civil sería casado bien, o sea, casado en el registro civil, y soltero. El viudo es soltero, porque no tiene ya una esposa ni un esposo, porque se murió. Y el divorciado es soltero, porque tampoco, y aunque sí es divorciado, su estado civil es soltero. Entonces solamente están Concubino, casado ya y existen soltero. derechos también para pensión y demás, ¿no? En caso de vivir en concubinato. Exactamente, en el caso de vivir en el concubinato también, para pensión y para los derechos de tus hijos. Hace poquito, ahorita que empezaron las clases en línea, no lo había tomado en cuenta, no sé si antes, vi que en un documento les piden su estado civil y ponen casado, soltero o divorciado. Cuando yo dije, bueno, ¿por qué divorciado? Si ese estado civil no existe. No me aclararon la duda, pero quiero pensar que lo hacen por el régimen de la patria potestad, porque muchas veces dices soltero y dices, es papá soltero o mamá soltera, pero resulta que de repente llega otra persona y dice, no, soy su papá o soy su mamá, pero no vivo con mi mujer y entonces me quiero llevar al menor. Por eso te piden el régimen si eres divorciado para saber quién tiene la patria potestad y porque a veces te piden muchas restricciones. Dice, no, el papá ya se fue, nos abandonó y no lo puede ver. Resulta que el papá llega y dice, no, yo me quiero llevar a mi hijo. Entonces, quiero pensar que por esa situación ponen ese término, pero en realidad solamente somos solteros o somos casados. Sí. Después, la nacionalidad. Este es un vínculo jurídico que elija una persona con la nación a la que pertenece. En el caso de México, ya habíamos visto cómo es la personalidad. ¿Cuáles decíamos, Raúl, en aquella ocasión? A ver, perdón, no te. Personalidad del. No, nacionalidad.
Perdón, no sé si lo dije mal. ¿Cómo decíamos que se adquiere la nacionalidad mexicana? Bueno, por nacimiento, por naturalización, creo que nada más, ¿no? Ajá, o por nacer en el extranjero, pero ser hijos de papás mexicanos. Los mexicanos, sí. Y ¿cómo se pierde la nacionalidad? Pues nuestra ley nos marca que se pierde por aceptar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. O sea, si yo digo, alguien viene y me dice, oye, ¿quieres ser rey de España? Y yo le digo, sí, sí, voy a ser reina y dámelo, pierdo la nacionalidad mexicana. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin el permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente, porque estaríamos hablando en contra de una situación política. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal. Estamos hablando aquí de una situación de deslealtad política en el extranjero. Y por admitir de otro gobierno o otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal. Es decir, si yo quiero ser a lo mejor tener una cuestión política o una situación política en el extranjero, necesito que mi embajada o mi país me dé permiso. Y no pierdo la nacionalidad de mexicana y pues ese país tendría que darme su nacionalidad. ¿Dudas, chicos? No. Ok. Ahora vamos con el derecho de libertad. Aquí en nuestro cuadrito al principio, no sé si recuerdan que se dividía en derecho de libertad, derecho de acción y derecho de petición. El primero que vamos a ver es el derecho de libertad, que es cuando un ser humano nace libre y por lo tanto su derecho de vivir no es el regalo de ninguna autoridad, sino es una consecuencia lógica de su propia naturaleza, que es lo que al principio veíamos. Por el solo hecho de ser personas, tienes ese derecho de libertad. Nuestro artículo primero de la Constitución es lo que dice: la Constitución política protege la garantía de libertad. Usted sabe que antes existía la esclavitud aquí en México. Nuestra Constitución y cuando vimos estructura del Estado, toda la revolución y todas las guerras o situaciones políticas que se han llevado en México, bueno, pues nos dieron esa libertad. Y de hecho ha pasado muchas constituciones y la primera, el artículo primero no cambia. Tenemos ese derecho. Mi se fue. Sí, no, ya chicos, perdón. Entonces, decimos, hay dos acepciones y en sentido amplio se habla de libertad como la ausencia de obstáculos para el movimiento de un sentido jurídico. La libertad es la capacidad de actuar conforme a la ley. ¿Por qué conforme a la ley? ¿Cuál no sería una libertad? Matar a alguien. Exactamente, o sea, tienes la libertad de existir, pero no tienes la libertad de vulnerar las garantías. Decía Benito Juárez, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. No puedes, por el derecho de que tengo libertad de caminar por aquí, ir pasando y arrastrando gente, o con tu coche porque tengo el derecho de pasar, pues me las llevo. Tu derecho termina cuando empieza el derecho de esa persona también de ser un peatón libre de caminar o de andar. En otro sentido, el ámbito de la libertad jurídica comprende obrar para cumplir las obligaciones, no hacer lo prohibido y hacer o no hacer lo que está prohibido ni mandado. También aquí, ustedes han visto, el Código Penal dice que comete el derecho de privación ilegal de la libertad el que haya, por ejemplo, una autoridad. Una autoridad no te puede privar de tu libertad a menos que lleve un procedimiento judicial. Por eso muchas veces en una situación penal, en un amparo, sacas a las personas porque lo probaron de manera ilegal, no llevan un procedimiento adecuado. O, por ejemplo, metiéndome un poquito más a derecho penal, una persona, un policía llega y si no agarra en flagrancia al delincuente, está privándolo de manera ilegal de su libertad. ¿Por qué? Porque a lo mejor se metió a su domicilio y el vecino le dijo, no, pues yo lo vi que fue él, pero si el policía o la persona no lo vio cometiendo el delito, no puede ir a sustraerlo porque entonces sí se lo lleva, pero tumbamos ese juicio o ese procedimiento
por haber hecho un procedimiento ilegal. ¿Dudas? ¿no? Karen. Después tenemos el derecho de acción. En la época primitiva correspondía al particular la facultad de defender su derecho de repeler los ataques dirigidos contra las mismas asociaciones sociales o contra las personas. ¿Se acuerdan que decían, bueno, los que llevaron derecho romano, que decían ojo por ojo y diente por diente? O sea, tú me la haces, tú me la pagas. Cuando esto ve el Estado que está sucediendo, dice el Estado, a ver, no, yo voy a regular esa situación, y comienza el Estado a intervenir en las contiendas con la finalidad, pues, de limitar esas situaciones. El artículo 17 de la Constitución Política dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. No porque me mataron a mi hijo, yo voy a ir y voy a matar a toda su familia. Aunque sea libre yo, aunque tenga el derecho de acción y de poder hacerle algo a esas personas, vengarme o poder ejercitar mi derecho, bueno, lo tengo que hacer mediante un procedimiento. También viene nuestra Carta Magna, no podemos hacer justicia por nuestras propias manos. También cuando ustedes por ahí realizan un amparo, el primer artículo que ustedes ejercen es el 16 y el 17 constitucional, porque, bueno, vamos a suponer, vuelvo a repetir, un homicidio, si eres muy culpable, pero no estaba en tus manos obtener ese pago por el delito que te hicieron. El derecho de acción es la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de la forma jurídica en casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación dudosa, el ejemplo que les puse, o el de una demanda. El derecho de acción, una persona me debe unos pagares que le firmé, ¿cómo lo voy a ejercer? No voy a ir y me voy a meter a su casa y le voy a decir, ahora me llevo tu carro, me llevo tu sala, me llevo tu tele. Sí tengo un derecho de acción, pero lo tengo que establecer mediante tribunales. ¿Cómo? Bueno, pues en una vía mercantil, en una vía ejecutiva mercantil, voy y le demando esos pagarés, y entonces ahora sí, con una autoridad judicial y un notificador voy a su inmueble y entonces lo embargo. Y le digo, ahora sí me llevo tu sala, me llevo tu carro, me llevo tu tele, pero mediante un derecho de acción fundado y motivado. Después tenemos el derecho de petición. El derecho reconocido por la Constitución de los ciudadanos está fundamentado en nuestro artículo 8 constitucional. Todos tenemos el derecho de pedir la información que queramos. Después hay una reforma y se viene el derecho de la Ley General de Transparencia. También es una similitud al derecho de petición, pero aquí ya tenemos una ley federal y una ley estatal que respalda ese. El derecho de petición lo puedes hacer solamente por escrito o de manera verbal, y tiene un término para contestar. Ustedes pueden entregar un oficio ante una autoridad, llámese estatal, federal o municipal, y por el simple derecho de petición tendría la obligación de contestarte. Después llega la ley de transparencia y esa ya te permite solicitar esa petición, pero por sistemas en los que ni siquiera necesites trasladarte al domicilio donde vas a solicitar la información. Nada más que ahí los términos son más amplios, pero está también fundamentado tanto por nuestra Carta Magna como por nuestra Constitución del Estado de México. Y por último tenemos el derecho político. ¿Qué son los derechos que tienen los ciudadanos con la finalidad de intervenir en la vida pública del Estado? Estos derechos los tienen los mayores de 18 años, que es lo que decíamos. Una persona mayor de 18 años, la primera obligación que tiene es votar, y es el primer derecho. ¿Por qué es un derecho votar? Pues que yo estoy eligiendo por quién quiero que me represente. ¿Sí? Entonces, otro derecho de la ciudadanía es votar en las elecciones populares, ser votado, porque a partir de los 18 años puedes ser candidato. Tu derecho es ser votado. Si te eligen a ti, pues adelante. Asociarse individualmente y libremente para tomar en forma pacífica los asuntos políticos del país también es un derecho político. Puedo ir a manifestarme de manera pacífica porque algo no me parece del país, y es un derecho político. Tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva, es decir, meterme a pertenecer al militar
y defender en su momento a mi país o las acciones que mi país necesite. Que también lo tendrías que tomar a partir de los 18 años. Anteriormente creo que había una situación ahí que desde la secundaria, desde la preparatoria, los jóvenes ya podían inscribirse al militar. Ahorita no, ya no se puede precisamente porque no puedes vulnerar las garantías o los derechos de los menores. Otro derecho político es ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, que fue como el anterior que vimos. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público. A partir de tus 18 años puedes ser nombrado, ejemplo, director en algún gobierno, en gobierno del estado o en gobierno federal, y iniciar leyes en los términos, en los requisitos que señale la Constitución, y votar en las consultas populares. Esos serían nuestros derechos políticos. ¿Dudas hasta aquí? Esta sería toda la presentación, pero me quiero regresar un poquito aquí. Ok, ya vimos lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Las personas físicas tienen capacidad de goce y de ejercicio. Las morales, ¿de qué tendrían, Karen? Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, ya vimos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Las personas físicas tienen capacidad de goce y de ejercicio. De goce quedamos que es de que son concebidos hasta los 18 años y de ejercicio después de los 18 años. Las personas morales, ¿de qué tendrían capacidad? ¿De goce o de ejercicio? De ejercicio. Correcto. Después, las personas físicas tienen nombre y las personas morales también tienen un nombre, pero lo llamamos denominación o razón social. La denominación o razón social dice la ley que debe de ser formada por uno o por varios de los nombres de los socios o un nombre que elijan en común. Muchas empresas se han formado porque tú empiezas la letra con B y tú con I, y entonces van formando sus nombres como razón social, o hay otros que ya los eligen. También tienen una nacionalidad, tanto las personas físicas como las morales. Por eso se llama matriz. Por ejemplo, una empresa mexicana tiene su nacionalidad aquí y puede tener muchas sucursales en otros países, pero su nacionalidad es mexicana y se rige bajo las leyes y normas de México, igual que nosotros. Tienen un domicilio. Miss, a las 7 tenemos que entrar con diplomado. Si se corta, bueno, puede ser que se llegue a cortar la clase así nada más. Ok, ya estamos por terminar. Domicilio tenemos nosotros y tiene una persona moral. Un patrimonio también tenemos nosotros. Y un estado civil, bueno, una persona moral sería el único atributo de la personalidad que no tendría, toda vez que no puede ser ni casada ni soltera. Pero en general, bueno, pues esos son los atributos de la personalidad. Y espero que no hayan quedado dudas. Les dejé un cuestionario en su sistema, tienen un cuestionario sobre este tema. Sí, para que puedan contestarlo. La fecha límite que puse fue el 8 de este mes, el jueves, antes de clase, para que si quedaron algunas dudas, podamos retomarlo, por favor. Sí, Raúl, Karen, ¿algo que quieran comentar? No, está bien, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el día jueves, chicos, y muchas gracias. Primero Dios, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A todos.